5 pesos costaba una cena en el Salón Reina Maya. Langostino, salmón noruego, caviar ruso. La cuenta completa, 5 pesos, en el mismo edificio donde el Grupo Tampico, dirigido por Lauro Suriarte, tocaba en el Roof Garden del Hotel Reforma, Paseo de la Reforma 45, esquina con la calle de París. 12 pisos. En diciembre de 1936, no había en la Ciudad de México nada más alto. Adentro, alfombra verde. Techo color crema con relieves de estuco en las esquinas, en forma de ramos de flores. De la banqueta al vestíbulo subía una escalinata, y encima de la puerta colgaba una marquesina Art Deco, con una R de metal que se leía desde media avenida. La escalinata desapareció. A la marquesina la desmontaron y la bajaron de su posición original. Le colocaron alrededor un marco de granito negro, y la entrada quedó a ras de acera. La R también se fue. En el comedor del Salón Maya colgaron 4 tableros que Diego Rivera pintó por encargo para ese hotel. Los descolgaron y los metieron en una bodega. El ingeniero que financió el edificio había sido 2 veces secretario de Hacienda de México, embajador en París y en Madrid, y el hombre que reordenó las cuentas del país después de la Revolución. Acabó soltando la obra en manos ajenas, con la salud rota y pagando de su bolsillo. Y para cruzar hoy esa misma puerta y caminar por esos mismos pasillos, hay que comprar un boleto con horario asignado. 23 de diciembre de 1936. 250 habitaciones, 250 baños. Ese fue el número que sacudió a la capital, porque hasta entonces ningún sitio de hospedaje del Distrito Federal había puesto un baño en cada cuarto, y en el resto del mundo tampoco era costumbre. Cada recámara traía su vestibulito, su closet y su baño propio. El clima artificial corría por todo el edificio. Había una suite presidencial, había un jardín patio interior, y desde algunos cuartos se miraba hacia abajo, hacia las plantas, en vez de mirar hacia la calle. La tubería también era noticia. Fierro fundido para las aguas negras, cobre para el agua potable. Nadie en México lo había hecho antes. En el vestíbulo abrieron locales comerciales, salones de belleza, tiendas de ropa, una librería, una tabaquería, casas de cambio. El huésped podía bajar en pantuflas, cambiar dólares, comprar un puro, cortarse el pelo y subir otra vez sin pisar la banqueta. Las paredes se vistieron con pintura original de los siglos XV, XVI y XVIII. Lourdes Cruz, coordinadora del Archivo de Arquitectos Mexicanos de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, lo dejó documentado. El ambiente de lujo del Reforma se consiguió con el mobiliario y con esos cuadros colgados en los muros de un hotel. Afuera, Paseo de la Reforma todavía guardaba las grandes mansiones afrancesadas que lo adornaron hasta el primer tercio del siglo. La avenida había empezado como una calzada de terracería, y para entonces ya era la dirección que daba estatus en México, la que se escribía en las tarjetas de presentación. A 2 calles del hotel seguía en pie el esqueleto del Palacio Legislativo que Porfirio Díaz dejó sin terminar. Un armazón de acero abandonado durante 20 años, que Carlos Obregón Santacilia estaba convirtiendo, en esos mismos meses, en el monumento a la Revolución. El hotel formaba parte de un plan más grande. Edificios Modernos Sociedad Anónima no levantaba un edificio suelto, levantaba alojamiento moderno, vialidades nuevas y rehabilitación de inmuebles, todo pensado para que el visitante extranjero encontrara una capital presentable y dejara aquí sus dólares. El Reforma era la pieza que faltaba, porque la ciudad no tenía un hotel de primera clase capaz de alojar al turista nacional y al de fuera en las mismas condiciones que Nueva York o París. Todo aquello, hasta el último clavo, había nacido de un pleito. En 1934, el proyecto se le encargó a Carlos Obregón Santacilia, bisnieto de Benito Juárez y uno de los arquitectos con mejor currículum del país. Suyos eran el Centro Escolar Benito Juárez, la Secretaría de Salubridad y el edificio del Banco de México. Quien lo llamó fue el ingeniero Alberto J. Pani, exsecretario de Hacienda, que tenía intereses en la obra a través de la empresa Edificios Modernos S.A. Por esos días desembarcaba de Francia un recién egresado de arquitectura llamado Mario Pani, 22 años, sobrino de don Alberto. No había construido nada en su vida. La obra terminó en manos del sobrino. Obregón Santacilia contestó publicando en 1936 los planos de cimentación del edificio, para demostrar que la disposición del espacio era suya.
La Sociedad de Arquitectos Mexicanos falló en su contra. Durante años siguió llamando formalista y afrancesado a Mario Pani, y en 1951 publicó un folleto sobre el Hotel del Prado en el que volvía a acusar a la familia de lo mismo. Con el Prado, según sus propias memorias, le habían hecho la jugada 2 veces. De la fachada que usted ve todavía, las proporciones, la cantera y la marquesina Art Deco son de Obregón Santa Cilia. Las 2 franjas verticales de tesontle color vino y las 2 ventanitas que rematan el paramento las puso Mario Pani. Desde la avenida el pleito no se veía. Desde la avenida lo que se veía era la R. Obregón Santa Cilia murió en 1961. Mario Pani en 1993. El edificio le sobrevivió a los 2. Adentro, el reparto de la noche estaba organizado por pisos. El primero tenía sala de conciertos, llamada Beethoven, y decorada con una mascarilla del compositor. A pie de calle abría el Tony's Bar. En el sótano funcionaba el Tap Room, y ahí bajaban Jorge Negrete, Gloria Marín y Pedro Armendáriz. Arriba del todo, el Roof Garden, con su bar para tomar la copa mirando la ciudad desde una altura que nadie más ofrecía. Aquella azotea era una novedad importada, el techo convertido en quinta fachada, algo que en México no se había hecho y que colocó al edificio dentro de los cánones de la arquitectura internacional del momento. Y en lo que había sido el Salón Reina Maya, se instaló el Ciros. El Ciros abrió con la orquesta de Everett Hoagland y en cuestión de meses era el sitio de moda de la ciudad. Restaurante y bar, 24 horas, con la carta impresa en francés hasta para pedir huevos rancheros. Por ese salón desfilaron reyes, príncipes, presidentes y embajadores. También Walt Disney, la nadadora Esther Williams, el trombonista Tommy Dorsey, el compositor Cole Porter y Frank Sinatra. Ahí cantó Pedro Infante. Ahí se conocieron Agustín Lara y María Félix. Arturo de Córdoba y Jorge Negrete tenían mesa de todas las noches. Diego Rivera pintó 3 murales para ese cabaret: Vino, Mujeres y Flores, Champagne, La Dama del Sombrero, y 4 óleos más, entre ellos Maguey y Maíz, y Girasoles. El dueño del Ciros era un norteamericano. Se llamaba Alfred C. Blumenthal y llegó a México con cuentas pendientes en su país. Durante los años 40 el Reforma fue el mejor hotel de América Latina. Para el que llegaba a la capital era la primera opción. El brillo pesaba, y la fama de solidez del edificio pesaba igual. Fue también el primero del país que alfombró íntegramente todos sus pisos, hasta el último rincón de pasillo. Hacia 1944 la capital ya tenía otros nombres funcionando: el Montejo, el María Cristina, el Plaza, el Carlton, el Emporio, el Hello, el Majestic. Ninguno le llegaba a los talones. Arriba, el Grupo Tampico. Abajo, en la cocina, los langostinos de 5 pesos. Y en el comedor del Salón Maya, colgados de la pared, 4 bastidores transportables con firma de Rivera, que muy pocos huéspedes alcanzaron a ver. Los 4 tableros sumaban 24 metros con 76 centímetros cuadrados de pintura, y se llamaban, en conjunto, Carnaval de la Vida Mexicana. Rivera se inspiró en el Carnaval de Huejotzingo, Puebla. Pintó 4 escenas: México folclórico y turístico, Danza de los Huichilobos, La leyenda de Agustín Lorenzo y La dictadura. En el tablero de la dictadura hay una cabeza desproporcionada que mezcla rasgos de Hitler, Mussolini, Roosevelt e Hirohito, sosteniendo una bandera con los colores de Alemania, Italia, Estados Unidos y Japón. Alrededor, disfraces bailando. En el de México folclórico y turístico salen chinelos, y también personajes con cara de asno, de cerdo y de calavera. El hotel se había levantado para atraer turismo norteamericano, y en el comedor donde ese turista iba a sentarse a cenar, colgaba un políptico que se reía de él. El conjunto se retiró. La ficha del Museo del Palacio de Bellas Artes lo resume en una línea seca. La visión satírica de los asuntos políticos en cada uno de los tableros forzó a que la obra fuera retirada y guardada en una bodega durante años. Quien había hecho el encargo se llamaba Alberto J. Pani, quien mandó descolgarlo también. El muro del comedor se quedó liso, con la marca del bastidor todavía visible en la pintura, y el hotel siguió sirviendo cenas debajo de nada. El edificio se llenaba de gente mientras el hombre que lo pagaba se vaciaba por dentro. Alberto J. Pani
Había sido secretario de Industria, Comercio y Trabajo, secretario de Relaciones Exteriores, embajador de México en Francia y en España, 2 veces secretario de Hacienda. Se le considera el autor del sistema financiero mexicano moderno, el hombre que puso orden en las cuentas del país cuando la revolución las dejó hechas pedazos. Ese hombre se quedó sin dinero para sostener su propio hotel. Presiones bancarias, socios que no aparecieron, gastos que salieron de su bolsillo, uno detrás de otro, hasta que la salud se le vino abajo y tuvo que dejar la obra en manos de terceros para poder recuperarse. Murió en agosto de 1955. El hotel ya no era suyo. El hotel más lujoso de la capital se le fue de las manos al hombre que ordenaba las finanzas del país. El Reforma pasó a manos de administradores. Siguió funcionando, y funcionando bien, con la caja llena todas las noches. Pero ya nadie firmaba cheques de su propio bolsillo para cambiarle una tubería. Mientras tanto, en el Ciros, la noche seguía a otro ritmo. Una madrugada de 1944, según el cronista Armando Jiménez, la administración recibió una llamada. Decían hablar desde la Embajada de Suecia. Anunciaban que Greta Garbo venía llegando de unos días en Acapulco y pedía discreción absoluta. La señora llegó con séquito. Le abrieron la suite presidencial. Descorcharon champaña y coñac, firmaron la cuenta y se esfumaron sin pagar un centavo. Nunca fue Garbo. Era una modelo francesa. El mismo cronista dejó por escrito algo mucho más pesado en su libro Sitios de rompe y rasga en la Ciudad de México. Jiménez sostiene que Blumenthal arrastraba cuentas pendientes con el fisco norteamericano y que montó el Ciros para hacer relaciones públicas con capos de la droga, y afirma que México se convirtió en puente del tráfico entre el sur del continente y Estados Unidos en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, en buena parte por Blumenthal y por ese cabaret. Jiménez publicó ese libro en 1998, más de medio siglo después de los hechos que cuenta, y en 1949 se fue la orquesta. Everett Hoagland recogió los atriles y se llevó a sus músicos al Salón Ciros de las Lomas, en el Superservicio Lomas. 13 años después de la inauguración, la música que había puesto el nombre del hotel en el mapa del mundo se subió a un camión y se marchó a otra colonia. Las lomas quedaban lejos de la esquina de París, del otro lado del bosque de Chapultepec. Quien quería bailar, ahora, agarraba coche y cruzaba media ciudad para hacerlo. El Reforma siguió abierto, siguió recibiendo artistas, siguió llenando el comedor, siguió cobrando en dólares. Los salones de fiesta se apartaban con meses de anticipación y en el vestíbulo se seguían cambiando divisas a cualquier hora. Pero el peso de la noche capitalina se corrió hacia el poniente y sobre la propia avenida empezaron a levantarse edificios que ya no jugaban en la misma liga. Los huéspedes de los años 50 encontraban lo mismo que los del 36, la misma alfombra, la misma tubería, el mismo aire acondicionado, la misma marquesina. Un hotel que en 1936 iba 20 años por delante de la ciudad, llevaba ya 20 años quieto, mientras la ciudad caminaba. Y la ciudad caminaba rápido. Entre 1950 y 1960, la capital dobló su tamaño. Se llenó de coches particulares y empujó a la clase alta hacia el poniente, hacia Polanco y las Lomas. Los hoteles nuevos se diseñaron para ese México, con rampa, con estacionamiento propio, con salones de convenciones. El Reforma se había diseñado para el México en que uno llegaba en taxi desde la estación de Buenavista con un baúl. En 1962 abrió el Sheraton María Isabel, en Paseo de la Reforma 325, frente al Ángel. 755 habitaciones, 77 metros de altura, vidrio, acero, concreto y mármol, con proyecto de Juan Sordo Madaleno y José Villagrán García, cálculo estructural de Leonardo Sebaert y construcción de ICA. 755 contra 250, 3 veces el tamaño, sobre la misma avenida, a un paseo en coche por el mismo camellón. Villagrán García, por cierto, encabezaba la generación de arquitectos que había desplazado a Obregón Santa Cilia del Reforma. La modernidad mexicana se comía sus propios edificios en menos de 30 años, y lo hacía con los mismos apellidos. El nuevo hotel se plantó frente al Ángel de la Independencia, en el tramo de la avenida que estaba de moda,
El viejo se quedó en el tramo de arriba, hacia la tabacalera, junto a la Alameda y el centro. 2 direcciones sobre la misma calle, con 26 años de diferencia, y la clientela con dólares eligió sin dudarlo. 8 años después, llegó el Mundial de 1970. La ciudad tenía 3.972 cuartos de hotel registrados, y el turismo internacional se concentró en el corredor de Reforma y el centro histórico. El María Isabel funcionó como sede de actos oficiales del torneo. El Reforma no aparece en esa lista, tampoco en las crónicas del torneo, en los programas oficiales, ni en las fotos de las delegaciones bajando de los camiones frente a la puerta de un hotel. Seguía ahí, en la esquina de París, con sus 12 pisos, su jardín interior, su alfombra completa y su R de metal todavía puesta sobre la puerta. Y con la misma tubería de cobre que en 1936 había sido noticia nacional. 19 de septiembre de 1985, 7:19 de la mañana, 8.1 en la escala de Richter. La estructura aguantó. Los 12 pisos de la esquina de París siguieron de pie, igual que habían seguido de pie después del temblor de 1957, aquel que tiró al Ángel de la Independencia de su columna a unas cuantas cuadras de distancia. Pero el inmueble quedó dañado, y cuando el Universal reconstruyó su historia años más tarde, la conclusión cabía en una frase: fue tras aquel terremoto cuando el edificio quedó abandonado. A poco más de 1 kilómetro, frente a la Alameda, el Hotel del Prado se llevó la peor parte. Aquel hotel de Obregón Santa Cilia se preparaba para recibir a los aficionados del Mundial de 1986, cuando el sismo le partió la estructura. Lo demolieron. En su terreno se levantó después el Hilton Reforma. La misma mañana terminó con la época dorada del Regis y del Alameda, ahí al lado. Del Prado se rescató una cosa: el mural que Diego Rivera pintó para el comedor Versalles y que en 1960 habían trasladado al vestíbulo. Lo movieron con las técnicas más avanzadas de la época, en una sola pieza, hasta la esquina de Valderas y Colón, y ahí le construyeron un museo propio alrededor, un mural con edificio para él solo. En la tabacalera, mientras tanto, los vecinos dormían en la calle esperando dictámenes de protección civil, y las cuadrillas revisaban edificio por edificio, buscando grietas en las columnas. El Reforma pasó la revisión de pie, con las ventanas rotas y sin un solo huésped adentro. Los 4 tableros del Reforma llevaban entonces 22 años colgados en otro museo, porque en 1963, 27 años después de que los bajaran del muro del Salón Maya, los 4 bastidores salieron de la bodega. Las autoridades culturales los llevaron al Palacio de Bellas Artes, Avenida Hidalgo número 1, y los instalaron en el área de Murales Oriente. Fueron los primeros que se trasladaron ahí dentro de un programa de conservación. 2 años más tarde, llegó la Alegoría del Viento, de Roberto Montenegro. En 1966, La Piedad en el Desierto, de Manuel Rodríguez Lozano, que estaba pintado sobre un muro de la cárcel de Lecumberri. Lo que el hotel echó a la calle sobrevivió al hotel. Cualquiera puede ir a verlo mañana por la mañana, caminando desde la esquina de París, por el mismo trazo que pisaban los huéspedes del 36. De los óleos que Rivera hizo para el Ciros, Girasoles apareció hace pocos años en una colección privada y volvió a colgarse en una sala pública. El edificio, mientras tanto, se quedó quieto 20 años. En los años 90 cerró sus puertas, avejentado, sin mantenimiento adecuado, rodeado de hoteles nuevos que sí tenían dónde meter los coches. Lourdes Cruz lo señaló sin rodeos. La falta de estacionamiento es una de las principales causas condenatorias de los edificios mexicanos de la primera mitad del siglo XX. 250 habitaciones dejaron de recibir a nadie. 250 baños se quedaron sin agua corriente en un edificio que había presumido de tuberías. Los vidrios se rompieron. Las paredes y las puertas se llenaron de grafiti, capa sobre capa, firma sobre firma. Del Roof Garden no quedó ni el bar. La R ya no estaba. En 2011, la inmobiliaria Paseo de la Reforma S.A.D.C.B., propietaria del inmueble y también de los hoteles Bristol y Sevilla Palace, informó que el edificio estaba siendo remodelado y volvería a funcionar como hotel. Lo único visible desde la avenida era un restaurante argentino recién abierto en Los Bajos. La Dirección de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico Inmueble del Instituto Nacional de Bellas Artes contestó entonces que lo que apreciaba era la desocupación del inmueble y que quedaba pendiente de atender alguna solicitud de intervención.
El Reforma está catalogado por el INBA como inmueble con valor artístico, la figura que protege la arquitectura de los siglos XX y XXI. Para meterle mano, hay que pedir permiso por escrito. En 2011, nadie lo había pedido. Enfrente, en esos mismos años, se levantaba la nueva sede del Senado de la República, una megaestructura de cristal frente a la fachada de cantera. Los 12 pisos que en 1936 eran los más altos de la Ciudad de México, se quedaron mirando hacia arriba. Después llegaron los inquilinos de temporada. En 2017 y 2018, la cervecería Victoria, del Grupo Modelo, montó dentro del edificio una casa del terror. La llamaron Hotel Victoria. 70 actores, escenografía, iluminación y equipo de sonido para pasear al público por las habitaciones vacías, escuchando a La Llorona, al Colgado y a la Dama de Rojo. El boleto costaba 420 pesos y se compraba por Ticketmaster. Sobre la fachada colgaron un letrero luminoso, justo encima del lugar donde había estado la R. El 7 de abril de 2022 abrió el MUFO, Museo del Futuro, con obra del estudio turco Ouch, del colectivo ruso Tundra y del diseñador catalán Antoni Arola. Instalaciones inmersivas, proyecciones monumentales, obra en NFT y coctelería de autor en el jardín central, aquel mismo patio ajardinado que en 1936 se veía desde las habitaciones. 300 pesos entre semana, 350 el sábado y el domingo. El recorrido duraba entre 60 y 80 minutos. Se anunció hasta el 3 de julio de ese año y volvió al siguiente. La dirección tampoco se escribe ya como en 1936. Ya no es Paseo de la Reforma 45. Ahora es París 32, Colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, código postal 06030. La estación de Metrobús que le queda a unos pasos se llama París, y la de metro más cercana es San Cosme, de la línea 2. En los carteles y en los boletos, el edificio ya tampoco aparece como Hotel Reforma, aparece como Antiguo Hotel Reforma. Los muebles del 36 no están, los cuadros de los siglos XV y XVI tampoco. La suite presidencial donde durmió media Hollywood es hoy un espacio vacío que se ilumina con proyectores. Y lo que se vende ahí, hoy, son eventos. La empresa Proyectos Públicos opera el inmueble como recinto para conciertos y celebraciones, y publica sus capacidades igual que un hotel publicaba sus tarifas. 400 personas en formato auditorio, 700 en cóctel, 250 en banquete, 250 cubiertos, el mismo número exacto de habitaciones que abrió aquel 23 de diciembre. En mayo de 2025, un club de música electrónica celebró ahí sus 5 años de vida, con la pista montada donde estuvo el vestíbulo. Y una de las últimas fiestas de fin de año que se organizaron en el edificio se anunció con 4 escenarios de música en vivo, más de 20 discjockeys y sonido La Changa. Se llamaba Baile Eterno. Los 4 tableros que el hotel rechazó tienen hoy sala asignada en el área de murales oriente del Palacio de Bellas Artes, en Avenida Hidalgo número 1. Tienen nombre propio y apellido de autor. Tienen horario de visita, ficha de catálogo, número de registro y fila los domingos por la mañana. Miden 24 metros con 76 centímetros cuadrados y están firmados. De la mascarilla de Beethoven, de la alfombra que llegaba hasta el último rincón de pasillo, de los cuadros de los siglos XV y XVI, del bar del Roof Garden y de los 250 baños con tubería de cobre, ninguna institución conserva un inventario que se pueda pedir en una ventanilla. Se sabe que estuvieron ahí porque lo escribieron los periódicos y una investigadora de la UNAM. Nada más. Lo que Alberto J. Pani mandó guardar en una bodega lleva más de 60 años colgado a poco más de 1 kilómetro del comedor que lo echó. Y hay que hacer cola para verlo. 5 pesos. La cena de langostino, salmón noruego y caviar ruso en el Salón Reina Maya, con el grupo Tampico tocando arriba. 300 pesos. El boleto de entrada al mismo edificio en 2022, entre semana, 80 minutos de recorrido y ni un plato en la mesa. La cena es una cifra de los años 40 y el boleto es una cifra de anteayer. Entre las dos hay más de 80 años, un terremoto, un cierre por falta de mantenimiento y el mismo vestíbulo de siempre, con las mismas paredes de cantera y el mismo tramo de fachada donde estuvo atornillada la R de metal.
Sobre esa cantera siguen pegadas las dos franjas verticales de tezontle color vino que puso Mario Pani, y son la única parte del edificio que nadie ha tocado nunca.